Detente. Antes de seguir haciendo scroll, necesito que escuches esto con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es una leyenda. No es una historia de miedo inventada para internet. Es algo que ocurrió de verdad. Algo documentado. Algo que 4 niñas de un pueblo sin electricidad predijeron hace más de 60 años y que tú estás viviendo ahora mismo. ¿Estás listo? Bien, entonces empecemos. San Sebastián de Garabandal, una aldea perdida en las montañas de Cantabria, al norte de España. Menos de 300 habitantes, sin carreteras asfaltadas, sin teléfono, sin nada que la conectara al mundo exterior. Un lugar que no existía para nadie, hasta el 18 de junio de 1961. Esa tarde, 4 niñas salen a jugar como cualquier otro día. Tienen entre 11 y 12 años. Sus nombres: Conchita González, Mariloli Mazón, Jacinta González y Maricruz González. Y esa tarde, algo las cambia para siempre. Conchita lo describió así años después, con esa calma que siempre la ha caracterizado. Vimos una figura de luz, brillante, diferente a todo. Luego supimos que era el arcángel San Miguel. Nos estaba preparando para algo mayor. ¿Para qué las preparaba? Para lo que vendría 2 semanas después. Porque el 2 de julio de 1961, la figura que apareció ante ellas ya no era un ángel. Y lo que les dijo iba destinado a toda la humanidad. Durante los siguientes 4 años, entre 1961 y 1965, las 4 niñas reportaron más de 2,000 apariciones públicas, ante multitudes, con cámaras, con médicos escépticos que llegaban convencidos de que todo era un fraude, y se quedaban sin palabras. Durante los éxtasis, las niñas no respondían a ningún estímulo externo. Ninguno. Testigos les clavaron agujas en las manos, las quemaron con cigarrillos encendidos, las golpearon, las empujaron desde detrás. Nada. Como si sus cuerpos estuvieran aquí, pero ellas estuvieran en otro lugar completamente diferente. Más de 40 médicos las examinaron durante esos años. El resultado fue unánime en una sola cosa. No había explicación científica para lo que presenciaban. Ninguna. Pero eso no es lo más inquietante de esta historia. Lo más inquietante es lo que aquellas niñas dijeron haber escuchado. Porque la figura que se les apareció no vino a consolar. No vino a dar mensajes de paz y amor. Vino a advertir. El 18 de octubre de 1961, el primer mensaje público llegó como un golpe directo, sin adornos, sin suavizar. La copa se está llenando, y si no cambiáis, vendrá sobre vosotros un gran castigo. En 1961, en un pueblo sin luz eléctrica, esas palabras sonaban al delirio de 4 niñas con demasiada imaginación. Hoy, en 2025, suenan diferente, muy diferente. Pero el primer mensaje fue solo el principio, porque en 1965 llegó el segundo, el último, y fue aún más oscuro, aún más específico, aún más difícil de ignorar. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Piénsalo un momento. 1965, antes de los grandes escándalos de la Iglesia, antes de las crisis doctrinales, antes de que las catedrales de Europa empezaran a vaciarse. ¿Cómo podía saberlo una niña de 12 años de un pueblo sin luz eléctrica? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder en 60 años. Y es solo la primera de muchas que este video va a hacerte. Quédate, porque lo que viene ahora es lo que de verdad te quitará el sueño. Hay 3 palabras que definen todo lo que las niñas de Garabandal predijeron.
3 palabras que los investigadores llevan décadas estudiando, que los creyentes esperan con fervor, que los escépticos intentan ignorar. El aviso, el milagro, el castigo. 3 eventos, en ese orden, inevitables. Y según lo que aquellas niñas describieron, el primero de ellos podría estar más cerca de lo que nadie quiere admitir. Empecemos por el aviso, porque de los 3, el aviso es el más perturbador, el más íntimo, el más personal. No es una guerra, no es un desastre natural. No es algo que veas en las noticias desde la comodidad de tu sofá. El aviso te ocurrirá a ti, dentro de ti. Esto es lo que las videntes describieron con esa precisión inquietante que caracteriza todos sus testimonios. Llegará de repente, sin señal previa. Durará muy poco tiempo, pero será la experiencia más intensa que ningún ser humano haya vivido jamás. En ese momento, cada persona en la Tierra, sin excepción, verá su propia alma, tal como es, tal como la ve Dios. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has callado cuando deberías haber hablado. En un instante, sin posibilidad de engañarte a ti mismo, sin posibilidad de mirar hacia otro lado. Conchita González lo describió así. Será tan terrible que uno desearía morirse, y sin embargo no morirá. Será el mayor acto de misericordia que Dios va a hacer con la humanidad. Piensa en eso. El mayor acto de misericordia de la historia humana, descrito como algo tan aterrador que desearás no sobrevivir. ¿Cómo es posible que ambas cosas sean ciertas a la vez? Quizás porque la verdad sobre uno mismo es lo más aterrador que existe. Las videntes también describieron señales físicas del aviso, cosas observables, verificables. Dijeron que el cielo se iluminará de una forma que nunca se ha visto, que los aviones quedarán inmóviles en el cielo, que la Tierra parecerá detenerse durante unos instantes. Y dijeron algo más, algo que Mariloli Mazón reveló en una de sus pocas entrevistas antes de morir. La Virgen le había revelado cuándo ocurriría. No el día exacto, pero sí las condiciones. Sus palabras fueron estas. El aviso ocurrirá cuando el comunismo vuelva, cuando Rusia invada repentina e inesperadamente una gran parte del mundo libre. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, esas palabras parecían absurdas. El comunismo había muerto. Rusia ya no era una amenaza. Muchos dijeron que Garabandal había fallado esta profecía. Entonces llegó el 24 de febrero de 2022. Rusia invadió Ucrania. Repentina, inesperada, mientras medio mundo dormía. Hoy, en 2025, esa guerra continúa y las amenazas sobre otros países europeos no han cesado. ¿Es esto lo que Mariloli vio o falta algo más? O quizás ya hemos cruzado ese umbral sin darnos cuenta. No lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza, pero la coincidencia es difícil de ignorar. Y mientras tú procesas esa información, te voy a pedir que guardes una pregunta en la mente. Una pregunta sencilla. ¿Qué otra cosa tendrían que ocurrir para que tú empezaras a tomarte esto en serio? Guárdala. La vamos a necesitar más adelante. Porque ahora tenemos que hablar del milagro. Y el milagro tiene detalles que nadie ha podido explicar. El gran milagro de Garabandal. En menos de 12 meses después del aviso, ocurrirá algo en el monte sobre el pueblo, en el lugar conocido como Los Pinos. Un milagro físico, visible, permanente. Ocurrirá en jueves, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo, en la festividad de un joven mártir relacionado con la Eucaristía. Será visible desde donde esté el Papa, en cualquier lugar del mundo. Podrá ser grabado en cámara. Y quedará en el lugar una señal permanente. Algo que nadie ha visto antes sobre la Tierra. Algo que la ciencia no podrá destruir ni explicar.
y los enfermos que estén presentes en ese momento serán curados. ¿Cuándo exactamente? Solo una persona lo sabe: Conchita González. Tiene la fecha grabada en la memoria desde los 12 años y tiene la obligación de anunciarla 8 días antes de que ocurra, para que el mundo pueda prepararse. Hoy tiene 76 años y sigue sin hablar. Ahora hablemos del castigo, porque el castigo es la parte que casi nadie quiere escuchar. El castigo es condicional, depende de cómo la humanidad responda al aviso y al milagro. Si el mundo no cambia, vendrá. Las niñas no dieron detalles precisos, solo dijeron que será peor de lo que el ser humano podría imaginar, que vendrá del cielo, no de los hombres, y que si ocurriera, muy pocos sobrevivirían. En 1961, esas palabras sonaban a cuento de terror. Hoy, con guerras activas en Europa, con arsenales nucleares sobre la mesa, con una crisis climática y social que nadie sabe cómo resolver, ¿suena todavía tan descabellado? Ahora mira las señales, las condiciones que las videntes describieron que precederían a estos eventos, y compáralas con el mundo de 2025. Primera señal: el regreso del comunismo y la invasión rusa. Ya lo hemos visto. Ucrania, 2022, en curso. Segunda señal: la crisis dentro de la Iglesia. En 1965, las niñas describieron cardenales y sacerdotes perdiéndose. Décadas después vinieron los escándalos, las dimisiones, las iglesias vacías en toda Europa occidental. ¿Hace falta decir más? Tercera señal: un sínodo importante como condición previa al milagro. Entre 2021 y 2024, la Iglesia vivió el sínodo de la sinodalidad, el más largo y de mayor alcance mundial de la historia contemporánea. La primera vez que el sínodo tuvo una dimensión verdaderamente global. ¿Fue ese el sínodo del que hablaban? ¿O falta otro aún mayor? Cuarta señal: el Papa visitando Moscú. Las videntes dijeron que cuando el Papa regresara de Moscú, estallarían hostilidades en Europa. Ningún papa ha visitado Moscú todavía. ¿Pero la significa esto que falta ese último paso? ¿O que esta profecía se interpretó de otra forma? Todo encaja, pero no del todo. Como un puzzle al que le falta una sola pieza. Y nadie sabe dónde está esa pieza. Ni siquiera los expertos que llevan décadas estudiando este caso. Lo cual nos lleva a la parte de esta historia que casi nadie cuenta, la parte más humana, y quizás la más inquietante de todas. ¿Qué fue de aquellas 4 niñas? ¿Dónde están hoy? ¿Siguen creyendo en lo que vivieron? ¿Por qué ninguna habla? Las protagonistas de esta historia no eran símbolos. No eran iconos. No eran personajes de una novela. Eran 4 niñas reales, con nombres, con familias, con vidas que continuaron mucho después de que las apariciones terminaran. Y lo que les pasó a ellas después es igual de inquietante que las propias profecías. Empecemos por la más conocida, Conchita González, nacida el 7 de febrero de 1949 en Garabandal. La vidente principal, la que recibió el mayor número de mensajes privados, la única persona en el mundo que sabe la fecha exacta del gran milagro. Después de las apariciones, Conchita no se hizo monja, no fundó un movimiento religioso, no vendió libros ni dio conferencias masivas. Hizo algo que nadie esperaba. Se fue a vivir a América. El 26 de mayo de 1973 se casó con Patrick J. Kina en Long Island, Nueva York. Tuvieron 4 hijos: María Concepción, Fátima Miriam, Ana María Josefa y Patrick Joseph María. Hoy tiene 76 años. Vive en Long Island.
Sale a comprar. Lleva a sus nietos al parque. Tiene una vida perfectamente normal en apariencia, pero carga con algo que ningún ser humano debería cargar. Sabe lo que va a ocurrir, sabe cuándo, y tiene que esperar en silencio hasta que llegue el momento de decirlo. ¿Puedes imaginarte eso? Llevar ese secreto desde los 12 años, envejecer con él, ver pasar las décadas sabiendo lo que sabes y no poder decirlo. Conchita ha sido interrogada cientos de veces sobre la fecha del milagro, y siempre responde lo mismo, con esa serenidad que desconcierta a todo el que la entrevista. Cuando llegue el momento lo diré. La Virgen me indicará cuándo. Hay algo que los investigadores señalan y que no puede ignorarse. El Padre Pío de Pietrelcina, el santo más famoso del siglo XX, canonizado por la Iglesia Católica, dijo de Conchita y de Garabandal: lo que la Virgen les ha dicho es verdad. Y añadió la frase más citada de toda la historia de este caso. La frase que, cuanto más pasa el tiempo, más inquieta. Creerán en ellas cuando sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Ahora, Mariloli Mazón. De las 4 videntes, fue la que recibió el mensaje más específico sobre el aviso, la que sabía con más detalle cuándo ocurriría. Y esa información se la llevó consigo a la tumba, porque Mariloli murió en 2009, a los 59 años. Un lupus eritematoso había destruido lentamente su aparato respiratorio durante 7 años. Conchita y Jacinta asistieron a su funeral en Estados Unidos. Se dice que en sus últimos años, cuando la enfermedad ya la tenía postrada, alguien cercano le preguntó una vez más por el aviso, por cuándo ocurriría. Mariloli sonrió y guardó silencio. Se llevó el secreto consigo. Jacinta González nació el 27 de abril de 1949. Era la más alegre del grupo. Después de las apariciones, emigró a Estados Unidos y se casó con Jeffrey Moynihan, un americano de California. Tienen una hija llamada María. Viven a las afueras de Los Ángeles. Jacinta es, de las 3 videntes vivas, la más invisible. No da declaraciones. No concede entrevistas. Ocasionalmente regresa a Garabandal a rezar. Eso es todo. Como si quisiera que el mundo la olvidara. Y finalmente, Maricruz González. Aquí la historia se complica. Maricruz nació el 21 de junio de 1950. Era la más pequeña. Sus padres fueron los que más se opusieron a las apariciones desde el principio. Se casó con Ignacio Caballero en 1970, con solo 19 años. Tienen 4 hijos. Vive en Avilés, Asturias, y en algún momento Maricruz dijo algo que sacudió a todos los seguidores de Garabandal. En una entrevista con un medio español, afirmó haberse retractado de las apariciones. Señaló a Conchita como instigadora de todo. ¿Por qué? Los investigadores más serios señalan que esa declaración pudo haber sido obtenida bajo presión, que poco después, la propia Maricruz dio versiones contradictorias. ¿Se retractó porque era verdad? ¿O porque no pudo soportar el peso de lo que vivió? ¿O porque alguien la presionó para hacerlo? Es una de las muchas preguntas de Garabandal que todavía no tienen respuesta. Y quizás nunca la tengan. ¿Por qué la Iglesia Católica lleva 64 años sin cerrar el caso de Garabandal? Piénsalo. 64 años. 3 papas. Docenas de obispos de Santander. Investigaciones, comisiones, cartas, declaraciones oficiales y más investigaciones. Y aún hoy, en 2025, la posición oficial de la Iglesia es la misma que hace décadas. Ni aprobación ni condena. ¿Por qué? Porque declarar algo falso requiere pruebas de que es falso. Y esas pruebas no existen.
Lo que sí existe es algo llamado non constat de supernaturalitate, que en términos simples significa: no hemos encontrado prueba suficiente de que sea sobrenatural. No dice que sea mentira, no dice que sea imposible, solo dice que no hay prueba suficiente para afirmarlo de forma oficial. Es una puerta entreabierta. Y hay algo más que los medios nunca mencionan cuando hablan de Garabandal. El cardenal Joseph Ratzinger, que años después se convirtió en el Papa Benedicto XVI, intervino personalmente en el caso. En 1992, pidió al obispo de Santander que publicara una declaración oficial de neutralidad. El obispo no lo hizo de forma solemne. ¿Por qué el futuro papa se interesó personalmente en un caso que supuestamente ya estaba cerrado? ¿Qué sabía Ratzinger que los demás no sabían? Esa pregunta no tiene respuesta pública. Pero lo que sí podemos constatar es esto. El Papa Pablo VI, en persona, le dijo a Conchita González que había que dar a conocer aquellos hechos a toda la humanidad. Y figuras como el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta y la Madre Angélica tomaron en serio este caso cuando aún podían haberlo ignorado. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué vieron en aquellas niñas que el mundo oficial se negó a reconocer? En junio de 2025, en el aniversario número 64 de las apariciones, el sacerdote Álvaro Cárdenas, de la diócesis de Getafe, dijo algo que resonó entre los seguidores de Garabandal en todo el mundo. Dijo: los acontecimientos del mundo se aceleran. La situación urge una intervención de lo alto. No hace falta ser un geopolítico muy inteligente para ver que algo tiene que ocurrir pronto. Conchita González tiene hoy 76 años. Está en buena salud y sigue guardando silencio. Pero el tiempo avanza. Conchita tiene que anunciar el milagro 8 días antes de que ocurra. Tiene que estar físicamente en Garabandal para vivirlo. Y el milagro solo puede ocurrir en primavera, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Cada año que pasa, el margen se reduce. ¿Cuántos años más puede esperar? ¿Cuántos abriles le quedan? Esa pregunta flota en el aire sin respuesta. Y mientras tú piensas en ella, hay algo que ningún análisis racional puede explicar del todo. Si Garabandal fuera simplemente la historia de 4 niñas con mucha imaginación, ¿por qué sigue importando en 2025? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo siguen estudiando los mensajes, visitando el pueblo, esperando? ¿Qué es lo que sienten que aún no ha terminado? Y aquí es donde esta historia llega a su punto más oscuro, al lugar que nadie quiere visitar, a la pregunta que todos piensan, pero pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si Conchita ya lo sabe? ¿Y si ya sabe que el momento se acerca? ¿Y si su silencio no es porque el tiempo aún no haya llegado, sino porque está esperando una señal final que está a punto de producirse? No lo sabemos, solo ella lo sabe. Pero hay algo que llama la atención a cualquiera que estudie este caso con honestidad. Conchita González no ha buscado fama, no ha buscado dinero, no ha construido ningún imperio religioso a su alrededor, no ha aprovechado su historia para ningún beneficio personal. Lleva 76 años viviendo de la manera más discreta posible, como si estuviera esperando. Solo esperando. Ahora vuelve a la pregunta que te pedí que guardaras al principio de este vídeo. ¿Qué más tendría que ocurrir para que empezaras a tomarte esto en serio? Porque en 1961, el mundo ignoró a 4 niñas de un pueblo sin nombre. En 1965, el mundo ignoró el último mensaje. Y en 2022, Rusia invadió Europa exactamente como Mariloli dijo que ocurriría. ¿Cuántas coincidencias más necesita el mundo para levantar la vista? El Padre Pío lo dijo hace más de 60 años.
Y cada año que pasa, su frase pesa más. Creerán en ellas cuando sea demasiado tarde. No dijo sí. No dijo quizás. No dijo puede que. Dijo cuando sea demasiado tarde. En 2025, una mujer de 76 años vive en Long Island, Nueva York. Sale a pasear, cuida a sus nietos, reza y lleva grabada en la memoria, desde que tenía 12 años, una fecha. Una fecha que, según ella misma, lo cambiará todo. Para todos, sin excepción. ¿Cuándo hablará Conchita? No lo sabemos. ¿Qué está esperando exactamente? No lo sabemos. ¿Qué pasará si el Padre Pío tenía razón y el mundo no escucha a tiempo? Eso tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta historia no ha terminado. El capítulo más importante aún no ha sido escrito. Y cuando se escriba, todo el mundo lo sabrá. Si este vídeo te ha hecho pensar, si algo de lo que has escuchado hoy te ha removido por dentro, deja tu reflexión en los comentarios. Leemos todo y respondemos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque en el próximo vídeo vamos a explorar algo que muy pocos investigadores se han atrevido a conectar. La relación entre Garabandal, los secretos de Fátima y los mensajes que la Iglesia nunca ha querido publicar completamente. Hay algo que los une, algo oscuro, algo que cambia la forma en que se ve todo lo demás. Pero eso es para la próxima vez.